Bueno, vamos a empezar con el último tema ya. Este tema lo vamos a ver pues en la hora que queda y las 2 horas del martes que viene. Y si no da tiempo, no da tiempo. La semana que viene acabamos. De hecho, la semana que viene incluso hay que acabar un poco antes porque viene el chaval de las encuestas. Entonces, en este tema, ya para terminar, digamos, el viaje que fuimos haciendo desde que capturamos una imagen hasta que somos capaces de decidir hacer algo con ella, pues sería la parte final. Es decir, es lo que está más alejado de una imagen. De hecho, lo que voy a contar aquí, todo es válido para cualquier conjunto de datos, no tienen por qué ser imágenes. ¿Vale? Los ejemplos que pondremos serán de imágenes, pero lo que voy a contar es general. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver es primero un esquema general de análisis de imágenes que ya hemos visto al principio de otros temas, ¿no? Recordando un poquillo toda la cadena, y luego vamos a describir qué es la nomenclatura de reconocimiento de patrones, ¿no? Cuáles son las ideas claves en cuanto a conceptos nuevos que me tengo que quedar. Luego vamos a ver lo que entendemos por patrón y vamos a ver 2 tipos distintos de patrones. Con esto ya contemplamos casi todas las maneras posibles, hay algunas más pero menos utilizadas para describir cosas y representarlos para luego poder asociar o clasificar una instancia concreta pues, a un patrón. Y luego ya vamos a entrar en distintas formas sencillas de hacer clasificadores. ¿Vale? Entonces, bueno, si os acordáis, el esquema general que tenemos aquí, hay un pequeño, me di cuenta ayer, esto normalmente lo estábamos poniendo aquí y aquí poníamos extracción de características de nivel bajo, ¿no? Bueno, lo importante es que hemos ido viendo hasta aquí, lo más importante era que dependiendo de la aplicación y dependiendo del tipo de información que tenía, yo tenía que hacer un proceso de segmentación. Esta es la parte más delicada de un proceso de análisis de imagen. ¿Vale? Es decir, que íbamos viajando desde tener información a nivel de píxel y las operaciones primeras que hago en principio están muy lejos de la aplicación. ¿Vale? Puedo empezar a hacer cosas aquí casi sin saber para qué. ¿Vale? Y a medida que voy introduciendo información de la aplicación, y la información de la aplicación está aquí, o sea, todo lo que yo pueda saber de la aplicación lo voy a ir introduciendo en cada una de mis decisiones del procesado de imagen, y en la parte central, que es a la que le dedicamos más tiempo en la asignatura, lo que trato es de identificar las distintas partes de la imagen para desechar las que no me interesan para mi aplicación y para quedarme con las que me interesan y luego con ellas extraer más características para poderlas describir, poderlas clasificar, poder hacer cualquier cosa de alto nivel que haya decidido hacer. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver en el último tema solo es la parte de reconocimiento o clasificación. Es decir, que cada una de las entidades que he conseguido extraer voy a tratar de asociarlas a algo conocido. Bueno, pues vamos a pararnos un poquito en algunos conceptos nuevos, aunque son bastante intuitivos, de lo que vamos a ver en esta clase. Y lo primero es, pues, ¿qué entendemos por patrón, ¿no? Bueno, la gente supongo que tiene pues una idea preconcebida de lo que es un patrón, por la idea de la costura, ¿no? Haces un patrón de un vestido, es, digamos, la forma que quieres que tengan todos los vestidos que vas a cortar y luego coser para que tengan una forma determinada puesta en una persona, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esa, simplemente es pasado ya a procesado de imágenes o procesado de cualquier cosa, es que tengo una colección, posiblemente ordenada y estructurada, de descriptores de alguna realidad, y eso lo denomino patrón. ¿Vale? Igual que en el patrón de la tela, pues tengo una descripción de lo que quiero que sea el vestido, pues en general un patrón va a ser un conjunto de descriptores que se refieren a una realidad concreta. ¿Vale? Si yo tengo un patrón de una flor, pues tendré un conjunto de descriptores de la flor, pues tiene un tallo con una longitud no sé qué, luego tiene unos pétalos, tiene no sé qué. Si soy capaz de describir eso de forma matemática, pues entonces puedo coger distintas flores, describirlas de la misma manera matemática y hacer comparaciones entre ellas. Tengo un patrón de un coche,
pues es una cosa con un volumen determinado, ni muy grande ni muy pequeño, bla, bla, que tiene normalmente 4 ruedas, etc. El patrón de una silla, bueno, pues es una cosa que tiene unas patas perpendiculares normalmente al suelo, con una superficie plana, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente define un patrón, ¿no? Entonces, en los problemas de reconocimiento, cada patrón se supone que pertenece a una categoría o clase. Vale, pongo se supone que pertenece, y no lo pongo porque sí. Vale, porque si yo digo, tengo una cosa que al acabar de describirlo resulta que tiene 4 patas y una superficie plana. ¿Pertenece a la clase silla? Depende. Puede pertenecer a la clase taburete. Si no he definido taburetes, tendría que... Se supone que pertenece a una clase. Es decir, las clases normalmente es muy difícil tenerlas perfectamente definidas. Siempre va a haber algo que, o por errores en el sistema de medida, llego, ¿y esto qué era? ¿Esto qué es? No está perfectamente descrito ni la clase... Imaginaos que tengo la clase silla y la clase mesa. ¿Vale? La clase silla, bueno, todo el mundo inmediatamente se hace la idea de una silla con respaldo. ¿Vale? Y la clase mesa, todo el mundo se hace la idea de una cosa con patas y una superficie. Que tenga 4 o 3 patas, ni para la silla ni para la mesa, debía ser muy importante, aunque estadísticamente hay más instancias con 4 patas que con 3. El hecho de que tenga 3 patas no debería hacerme decidir que una cosa es una silla y una mesa. ¿Vale? Si tiene una pata, ya probablemente diré que es una mesa. O sea que dentro de mi descripción, el hecho de que tenga una pata me va a hacer decir a que es una mesa, porque ya es muy raro que haya sillas con una sola pata. Las hay, ¿vale? Pero ya es más raro. Pero bueno, sería información interesante. Y si es un taburete, ¿cómo lo distingo de una mesa? Tamaño. Y si es una mesita de café, es una mesa. También es verdad que te puedes sentar en una mesita de café, pero o es una mesita de café muy rara o no es un taburete. Es decir, que alguien ve una cosa de ese tamaño y dice, o es una mesita de café o es un taburete, y lo sabe. Si lo sabes, tienes que ser capaz de describirlo. Si no lo describes bien, entonces estás propenso a errores. ¿Vale? Probablemente sea una relación entre el tamaño de la pata y la superficie plana. Probablemente. ¿Vale? Hay que describirlo bien. Si no lo describes bien, entonces probablemente estás cometiendo un error de base. Si tu probabilidad de que en tu aplicación veas un taburete es prácticamente 0, pues no te molestes en matarte a hacer una descripción muy fina. Entonces todo está referenciado a la aplicación y a para qué lo vas a usar. Pero si cometes errores en la forma de describir las cosas, luego lo vas a pagar. ¿Vale? Bueno, pues llegamos entonces a que un sistema de reconocimiento debe asignar cada objeto, o cada instancia, cada ejemplo, a una categoría determinada. Eso es lo que tiene que hacer el reconocimiento. ¿Vale? Bueno, entonces, bueno, luego ya definiciones ya más seguidas, ¿no? Reconocimiento, clasificación, proceso por el que se asigna una etiqueta que representa una clase a un patrón concreto. Entonces, este proceso es el reconocimiento o clasificación. Clase, conjunto de entidades que comparten alguna característica y que las diferencia de otras. ¿Vale? Entonces aquí volvemos al tema de que hay que saber bien cuáles son esas características. De hecho, es prácticamente el proceso más importante en un problema de reconocimiento, es la extracción de características. Si extraes unas buenas características, entonces el problema lo tienes prácticamente resuelto. ¿Qué entendemos por clase de rechazo? Bueno, pues será el conjunto de entidades que no se pueden etiquetar como ninguna de las clases del problema. ¿Vale? Imaginaos que yo tengo un problema de clasificación, de visión industrial, y estoy clasificando frutas. ¿Vale? Son frutas que vienen por una cinta de transporte, yo tengo una cámara y estoy sacando información de la fruta, sacando unos descriptores y asociándolos por un mecanismo de reconocimiento a una clase preestablecida. ¿Vale? Imaginaos que estoy clasificando naranjas, manzanas y peras. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, va funcionando, tengo perfectamente descritos cuáles son los descriptores que voy a utilizar color, voy a utilizar forma,
¿vale? Y a partir de eso, a lo mejor incluso utilizo rugosidad, alguna característica de textura, para diferenciar las naranjas y tal, ¿no? Y de repente me pasa un tomate. ¿Vale? Imaginaos que es un tomate que no está rojo, que está un poco verde. O sea que es posible que me lo confunda con una manzana. Pero en principio esa clase, la de tomate, es una clase de rechazo. O sea, en mi aplicación no me interesa clasificar tomates. Me interesa clasificar manzanas, no sé qué dije, naranjas y peras. ¿Vale? Si me viene un tomate, debería ser capaz de tener una clase de rechazo. Pues si no la tengo, voy a clasificarlo como una de las tres cosas, probablemente como manzana. ¿De acuerdo? Entonces necesito una clase de rechazo que sea todo lo demás. Bueno, el extractor de características en un sistema de reconocimiento, como decía, es una de las partes más importantes, que es el que extrae la información relevante para la clasificación a partir de entidades cuantificables. Color, textura, forma, ¿vale? Que lo puedo medir. Entonces el clasificador será un subsistema que utiliza un vector de características extraído por este subsistema de la entidad cuantificable y lo asigna a una de m clases, ¿vale? O a una clase de rechazo. Vale, puedo considerar la clase de rechazo como una clase más o simplemente tener un sistema de decisión que me diga que si no pasa ciertos umbrales, pues es rechazo, ¿no? Vale, luego tendré un sistema de evaluar el error de clasificación y esto es importante porque aquí hay conceptos que hay que entender. Error de clasificación es el error que cometo con las muestras que estoy clasificando, ¿vale? Es decir, que si yo conozco la categoría real de las muestras, puedo calcular el error de clasificación. ¿Vale? Si sé que durante una hora me han pasado 283 manzanas, 524 naranjas y 230 peras, pues luego hago los números y veo el error que he cometido total. Ese sería el error de clasificación. ¿Vale? Pero ese no es el error más importante. Es importante, pero no es el más importante. Lo importante es saber qué error voy a cometer cuando pase fruta y yo no sepa cuál es la categoría de cada fruta, es decir, el funcionamiento real del sistema. Vale, ahora vamos a ver en las siguientes transparencias que para fabricar el reconocedor, para diseñarlo, necesito ejemplos. ¿De acuerdo? Entonces, voy a estar en un proceso iterativo en el que veo ejemplos, modelo el clasificador, los hago pasar, cambio algo de mi modelo, etcétera. Vale, y voy a ver el error que estoy cometiendo. Pero estoy viendo un error que cometo con unas muestras que las utilizo para cambiar mi modelo. Eso es un círculo vicioso muy trágico y que mucha gente no hace bien, ¿no? Luego entramos en más detalle. El caso es que lo que me interesa en realidad es una tasa de error empírica y tasa de rechazo empírico sobre un conjunto de datos independientes. ¿Vale? Un conjunto de datos que no he visto para modelar mi sistema. No los he utilizado para modelar mi sistema, solo los estoy usando para ver qué error cometo. ¿Vale? Son datos que no uso para diseñar el sistema. Luego volvemos sobre esto. Bueno, hay un tipo de error muy específico, pero muy importante, que es cuando tenemos problemas de clasificación binaria. Solo tenemos dos clases. ¿Vale? Para ese tipo de problemas existe el error denominado falso rechazo o falso negativo y falsa aceptación o falso positivo. ¿Vale? Normalmente utilizamos esta desacople o descomposición del error en dos partes. ¿Vale? Si yo tengo aquí mi error es genérico, es decir, cuántas veces me he equivocado de una fruta con otra. ¿Vale? Pero si tengo un problema de clasificación binario, que a lo mejor solo tengo manzanas y naranjas, a lo mejor me interesa saber cuántas veces he tomado una naranja por manzana, o sea, es decir, he dicho que era manzana cuando en realidad era una naranja, y cuántas veces ocurrió lo contrario. Eso puede ser muy importante en muchas aplicaciones, ¿vale? En este caso concreto, si lo que estoy envasando en ese momento o guardando en cajas son manzanas, pues es distinto para la empresa el colar una naranja en una caja de manzanas que coger una manzana que era una manzana, decir que es naranja y echarla a la basura. Dependiendo de qué vaya a hacer con esa decisión, el coste es distinto. Y eso se ve mucho más claro en todas las decisiones médicas.
¿Vale? En todos los problemas de diagnóstico médico es un problema binario. Y estos dos errores se tratan por separado totalmente. ¿Vale? Porque no es lo mismo decirle a alguien, viendo una biopsia, que tiene cáncer cuando no lo tiene, que decirle que no tiene cáncer cuando sí que lo tiene. ¿Vale? Y en los problemas de seguridad. ¿Vale? Si yo tengo un sistema de acceso del tipo que sea, la decisión es o pasas o no pasas. ¿Vale? El coste, dependiendo de la aplicación, es muy distinto si le digo a alguien que no tiene derecho a pasar, que puede pasar porque me he equivocado en la decisión, que decirle a un usuario registrado que no puede pasar. En un caso es una molestia, en otro caso pues es una tragedia, ¿no? ¿Vale? Entonces esas dos decisiones son distintas y bueno, hay sistemas que permiten sintonizar. Es decir, bueno, voy a hacer un clasificador que en principio podría ser 50-50, o sea que se equivoque la mitad de las veces para un lado y para el otro, pero lo voy a sintonizar. Voy a hacer que cometa muchos más errores en el caso del sistema de acceso, que cometa mucho más errores si es un sistema de alta seguridad y que haya personas que tienen que intentar 4 o 5 veces entrar antes de permitir que una persona que no tiene acceso entre. ¿Vale? Bueno, entrando un poquito en cómo describimos los patrones, bueno, como decía, simplemente son, patrón es un concepto para describir objetos de una misma clase que presentan características similares y patrones que describen objetos de diferentes clases deben presentar características diferentes. Vale, un poco rondamos en lo mismo, ¿no? Es decir, es muy importante definir las características y saberlas extraer. Definirlas para definir los objetos diferentes, silla, taburete, mesa, y luego saber extraerlas bien para no cometer errores, ¿no? Saber extraer bien la longitud de las patas, el número de patas, la superficie del, horizontal al suelo, etcétera, ¿no? Vale, en cuanto a tipos de patrones, normalmente se entiende de estos 3 tipos, este lo vamos a ver de otra manera ahora. Digamos que los vectores es lo que estamos más acostumbrados a trabajar con ellos, es decir, cada elemento del vector se supone que va a ser un descriptor distinto que hemos extraído, ¿no? En el caso de que estemos con visión industrial de frutas, pues vamos a extraer cierta información de color, a lo mejor cogemos en el espacio de hue, sacamos pues el valor de hue, sería una característica, por ejemplo, la excentricidad, ¿vale? Si es muy excéntrico o no, para distinguir entre peras y manzanas. Todo eso lo vamos acumulando aquí en un vector de características. ¿Vale? Son las características que van a definir mi patrón. Vale, cadenas lo mismo, pero en vez de tenemos cadenas de información, en vez de caracteres numéricos, en vez de tener entidades numéricas, tengo cadenas. ¿Vale? Se utiliza mucho en textos y cosas así. Y luego árboles o estructuras, que vamos a ver ahora con un poco más de detalle, ya combinan relaciones de jerarquía entre los elementos, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, simplemente con una imagen que ya jugamos con ella en morfología, ¿no? De llaves y monedas. Primero tendría mi parte de segmentador, que vimos cómo lo podríamos llegar a hacer, ¿no? Y allí contábamos el número de llaves que había, el número de monedas, pero también podríamos segmentarlas de tal manera que a mi clasificador ya le voy a presentar cada objeto por separado. Voy a tomar una decisión sobre cada unidad segmentada, que era uno de mis objetivos, ¿no? Segmentar. Vale, entonces, bueno, de aquí extraigo cierta información, ¿vale? Descriptiva de este objeto, que debe ser una información similar a la de este, por tanto debería ser una información invariante a rotaciones, ¿vale? Porque estos dos objetos pertenecen a la misma clase, uno está rotado y otro no. Entonces mi medida debería ser invariante a rotaciones, ¿vale? Y luego tengo otros dos objetos que son monedas, ¿vale? Y bueno, sacaría pues un vector de características, lo paso por el conocedor y me debería dar esto clase 1, llaves, clase 2, clase 2. Bueno, eso sería la idea general de lo que tendríamos que hacer con los patrones. Bueno, vamos a ver en esta transparencia y las siguientes un poquito de cómo estamos representando esta información y cómo haríamos una clasificación. Primero, ¿cómo representamos la información? Pues en caso de los patrones vectoriales, que son con mucho los más abundantes en
en todas las aplicaciones en las que tengo que hacer reconocimiento, pues lo que hago es representar mediante cada descriptor, pues en un espacio con tantas dimensiones como descriptores, pues cada una de las instancias o los ejemplos que tengo de mis patrones, ¿no? En este caso concreto, que es un caso muy típico en la literatura de reconocimiento de patrones, aquí tenéis el link, ¿vale? Son tres tipos de flores de la categoría iris: la iris setosa, iris versicolor y iris virgínica. ¿Vale? Es un ejemplo muy típico de reconocimiento de patrones básico, ¿no? En lecciones básicas, porque si representamos el largo del pétalo contra el ancho del pétalo, a ver, se entiende que es el largo y el ancho en plan histiológico, es decir, corto una hoja, la pongo, la mido, ¿no? En las imágenes tendría realmente problemas para sacar el largo y el ancho, porque es una estructura de tres dimensiones, entonces para sacarlo bien, pues tendría que realmente tener varias cámaras y reconstruir en 3D esto, ¿no? Con una sola cámara cometería muchos errores. Vale. Bueno, el caso es que si representamos cada uno de los tipos de iris en este espacio bidimensional, pues tenemos aquí en círculos la iris setosa, que es la que tiene las hojas más cortas y menos largas, ¿vale? Más cortas en ancho y en largo, ¿vale? Después tendríamos pues la iris versicolor, que es esta de acá, ¿vale? Que tiene ya las hojas más grandes. Y luego tenemos la iris virgínica, que es la que tiene las hojas más grandes y una relación un poquito más hacia el ancho. Bueno, está más o menos repartido. Si os fijáis, prácticamente estamos hablando del tamaño de la hoja, ¿no? ¿Vale? Que tienen una relación entre ancho y alto similar. Bueno, pues resulta que la iris setosa, estos son los ejemplos que tenemos, parece que se distingue bastante bien de las otras dos. Es decir, que me sería fácil poner un clasificador que simplemente con unos valores de alto y ancho me dijera si la flor, si el pétalo pertenece a una iris setosa o a las otras dos. ¿Vale? Sin embargo, solo utilizando el ancho y el alto es más difícil separar la iris versicolor de la iris virgínica. ¿De acuerdo? Porque aquí empiezan a estar mezclados, ¿de acuerdo? Aquí hay cuadraditos que representan a la iris versicolor y triangulitos que representan a la iris virgínica y se están solapando. Vale, este es un problema, es el problema del reconocimiento de patrones. Vale, ¿cómo consigo unos descriptores que me permitan separar las instancias de la misma manera que estoy consiguiendo separar la iris setosa de las otras? ¿Vale? Otro tipo de patrones, los estructurados, o lo que puse antes en árbol, ¿no? Simplemente es que yo para definir el patrón necesito una relación entre medidas, no solo medidas sueltas, ¿vale? Y además puede haber una jerarquía. En este caso hay una relación, en la transparencia siguiente vamos a ver un ejemplo de jerarquía. Bueno, en este caso concreto, de ejemplo de las huellas dactilares, para el reconocimiento de huellas dactilares, en lo que se fija el procesado es, os lo comentaba un día ya, es en estas estructuras, ¿no? Esto, digamos, serían las crestas, lo que está oscuro. Esto es una imagen impresa de la huella, por tanto, lo que está oscuro se refiere a lo que tenía tinta y pegó con el papel, que son las crestas de la huella, y lo que quedó en blanco son los valles, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una cresta que se bifurca en dos. Bueno, pues esto es lo que se llama una minucia, uno de los puntos representativos de las huellas de cada persona, ¿no? Entonces, la minucia tiene una coordenada XY y una dirección, ¿vale? Y aquí tenemos una terminación. Esta es una cresta que llega aquí y termina. Vale, una terminación de una cresta siempre se corresponde con una bifurcación de un valle. Entonces, lo mismo, tenemos una entidad que se dice, este punto es coordenada XY, es bifurcación y tiene una determinada dirección. Coordenada XY es terminación y tiene una determinada dirección. ¿Vale?
Y esos son los más importantes. Luego hay algunos que aquí no aparece, que son pequeños bucles. ¿Vale? Bueno, pues el patrón de esta huella, que es, por ejemplo, mi huella, la huella de José Luis Alba, dedo gordo de la mano izquierda, que va a ser distinta a todas las demás, pues tiene una relación entre todas sus minucias. ¿Vale? Cada uno de estos puntos se representan con el tipo de punto que es, la coordenada que es, la dirección que es. Y además, dónde está en relación a los otros. ¿Vale? Es decir, lo que tengo es una representación de la nube de minucias. ¿De acuerdo? Y luego esa representación va a cambiar cada vez que yo ponga el dedo sobre el sensor. ¿Vale? O cada vez que pinte. Porque he puesto el dedo de una determinada manera, porque la tinta ha calado hasta cierto punto, porque he deformado el dedo cuando lo apreté contra el papel de una determinada manera. Entonces, casi nunca van a ser exactamente iguales. Están rotados, ¿vale? Pero todos pertenecen al mismo patrón. Entonces, todos deberían, al extraer las características, darme un resultado similar y distinto al de otro dedo mío o de otra persona. ¿Vale? Entonces, este patrón es el típico ejemplo de patrón estructurado con relaciones entre los elementos del patrón, y otro que tiene bastante interés también para todas las aplicaciones de remote sensing, ¿no? de teledetección y descripción aérea, es el de imágenes de satélite, que es un ejemplo muy claro de jerarquías, ¿no? Un patrón jerárquico. Tienes una descripción en árbol de los distintos elementos que conforman, pues, mi patrón. En este caso, pues yo lo que quiero representar es el patrón de, puedo llegar hasta el nivel de detalle que quiera. Puede ser el patrón de una ciudad típica americana o puede ser el patrón de Washington D.C. Y ya está. ¿Vale? Cada vez que vea Washington D.C. con este sensor, que está pasando probablemente pues, por Washington D.C. cada X horas o cada X días, no lo voy a ver exactamente igual. Uno, porque la propia característica de la ciudad cambia ligeramente, dependiendo del nivel de detalle que tenga. Puedo llegar hasta ver los coches, ¿no? Bueno, o más, claro, no interesaría. Y las condiciones atmosféricas y la deriva de los sensores del satélite. Es decir, nunca la imagen va a ser exactamente igual. ¿Vale? Entonces, ¿cómo describo el patrón de ciudad típica americana? Bueno, pues tengo la imagen, ¿vale? Y luego tengo la descripción de downtown, que es el centro urbano, y la descripción de zona residencial. ¿Vale? Habrá descriptores para decidir si algo es downtown o es zona residencial. ¿Vale? Downtown voy a ver mucho en gris. Voy a ver calor, si lo veo en infrarrojo y en térmico, porque es donde se produce, pues, donde hay personas, donde hay calefacciones, aires acondicionados, calles pasando coches calientes, etcétera. ¿Vale? En la zona residencial hay mucho arbolito, mucha casa particular, la cosa está más dispersa. Bueno, puedo encontrar descriptores que me permiten, a partir de la información de la imagen, en este caso una información de imagen multiespectral o hiperespectral, que me permitan decidir si voy hacia downtown o voy hacia residencial. Si voy hacia downtown, puedo distinguir que haya edificios y que haya autopistas. ¿Vale? En las ciudades americanas hay autopistas por todas partes, ¿no? Y luego, si ya he llegado, que estoy en una zona así, estoy cogiendo regiones de interés para analizar, ¿no? Pues puedo ver que hay largas estructuras, son edificios gubernamentales y tal, cosas así, y alta densidad de pequeñas casitas, cosas así, ¿no? O sea, voy poco a poco describiendo distintas subregiones de interés de una manera jerárquica. ¿Vale? Entonces voy tomando decisiones y a partir de todas esas decisiones tengo el patrón de algo que está en la imagen, si se corresponde con una ciudad americana o si se corresponde con un campo de cultivo, lo sabré después de hacer esta descomposición. Bueno, entonces, ahora que vemos que hay dos tipos de patrones fundamentales, vamos a concentrarnos solo en los patrones que se pueden representar mediante vectores y vamos a ver cómo empezaríamos a tomar decisiones. ¿Vale? Ya sé que puedo coger vectores como descriptores individuales de ciertas realidades medibles y que los puedo representar en un espacio n-dimensional. Y ahora, ¿cómo construyo los descriptores? ¿Vale? Pues vamos a ver el concepto de función discriminante.
Una función discriminante, le voy a poner un d de x, donde x es mi instancia, lo que quiero clasificar, y voy a poner aquí un sub i. Bueno, no sé si es una i o una j, pero da igual, una letra, ¿vale? Es decir, va a ser una función discriminante para cada clase. Si tengo m clases, tendré m funciones discriminantes. ¿De acuerdo? Entonces, va a medir la relevancia de la clase iésima para el patrón x. ¿De acuerdo? Es decir, es una función que me va a dar un número, pues es una función matemática que coge un vector x y me da un número. Cuanto más relevante sea esa clase para ese patrón, es decir, cuanto más probable, no quería introducir el término probable, porque en la clase que viene vamos a hablar de estimación de reconocimiento estadístico. ¿Vale? Aquí no estamos metiendo la estadística por ningún lado. Simplemente es una función que me va a dar un número normalmente grande cuando ese x pertenece a esa clase y un número pequeño cuando no pertenece. O lo puedo ver al revés. O muy pequeño, depende de cómo ponga la función. ¿Vale? Pero digamos que diferencio las clases por el valor numérico de la función discriminante. Vale, las funciones discriminantes me van a marcar regiones de decisión en ese espacio n-dimensional de descriptores. Entonces, en la región de decisión va a ser el conjunto de todos los puntos del espacio que el reconocedor asigna a la clase C sub i. Es decir, una vez que tengo m funciones discriminantes, cada dato de ese espacio n-dimensional, si ahí hubiese una instancia, lo pondría en cada una de las funciones discriminantes, la función que me diese mayor me diría, ese dato, ese coordenada n-dimensional, va a pertenecer a la clase 3. Me pongo al lado, también pertenece a la clase 3. Me voy a otra coordenada y me dice clase 2. En algún punto pasa de la 3 a la 2. Vale, esa es la frontera de la región de decisión. ¿De acuerdo? Entonces, mi espacio de dimensión n va a estar dividido en regiones de decisión al aplicar las funciones discriminantes. Y la frontera de decisión, pues será la zona del espacio, el lugar geométrico del espacio, donde no podría decidir entre una clase u otra. ¿Vale? Bueno, como decía antes, el decisor típicamente lo que hace es elegir la clase que tiene el valor mayor de la función discriminante. Es decir, que yo meto un patrón X, un ejemplo, ¿vale? De un patrón X, se hace el análisis discriminante, es decir, se coge cada una de las funciones y el decisor decide cuál es la que me da un mayor y toma la, bueno, el decisor D, aquí debería haber puesto I, ¿no? O sea, la clase que es según el valor de la función discriminante. Vale, en el ejemplo de las iris, teníamos aquí la longitud del pétalo y aquí teníamos la anchura del pétalo, ¿vale? Aquí teníamos la iris setosa y aquí teníamos la iris versicolor y un poco más arriba, y lo vamos a dejar sin poner, la virgínica. ¿Vale? Entonces, una frontera de decisión muy sencilla aquí sería esta recta. ¿Vale? Podría dividir mi espacio de características, que es bidimensional, ancho y alto de los pétalos, en dos partes, dos semiplanos. ¿Vale? La parte de aquí serían todas las coordenadas que, si ahí me cae un ejemplo de iris, voy a decir que es setosa, y la otra parte, si ahí me cae un ejemplo de iris, por el ancho y el alto del pétalo, será una iris versicolor. ¿Vale? Entonces ahora tendríamos que decidir cómo construyo esto. Aquí ya os he puesto la ecuación de esta recta de aquí, que es, como veis, dependiente de x1, de x2 y un offset. ¿Vale? Es una recta, es un hiperplano en dimensión 2. Bueno, pues para sacar eso tengo muchísimas técnicas distintas y una muy sencilla sería coger, vamos a hacer aquí el ejemplo, luego vemos el resultado. Yo cojo el conjunto de entrenamiento, es decir, el conjunto de datos que voy a utilizar para diseñar mi clasificador. En este caso, para diseñar mi frontera de decisión. ¿De acuerdo? Bueno, pues son un conjunto de instancias X de iris y la clase a la que pertenece. Esto es común en todos los ejemplos en los que tengo que diseñar un clasificador. Tengo que decir, este es mi ejemplo y pertenece a tal clase. Este es otro ejemplo y pertenece a otra clase. Si no digo a qué clase pertenece, no estoy ayudando a construir el clasificador, ¿no?
¿Vale? Entonces, lo que tengo es un conjunto de datos, por tanto un conjunto de patrones etiquetados, ¿vale? La etiqueta es esto, a qué clase pertenece. Luego diseño un algoritmo de entrenamiento, que es un conjunto de reglas que ajustan los parámetros de las funciones discriminantes. Vale, yo necesito dos funciones discriminantes, una para la clase iris setosa y otra para la clase iris versicolor. Vale. Siempre que tengo un problema de dos clases, y solo en ese caso, puedo utilizar una única función discriminante. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos funciones discriminantes, ¿vale?, y sobre un dato aplico una función discriminante y sobre ese mismo dato aplico la otra y veo cuál es mayor para decidir en qué clase estoy, simplemente lo que hago es restar una función discriminante sobre la otra, y ya tengo una nueva función discriminante, ¿vale?, que me sirve para las dos. Si es positiva es una clase y si es negativa es la otra. Es una mayor que otra y como las estoy restando, ¿vale?, que es el ejemplo que estamos teniendo aquí. Yo al restar las dos funciones discriminantes me ha salido esto. Simplemente compruebo si es mayor que 0 o menor que 0 y ya no tengo que comprobar si una es mayor que otra, ¿vale? Es lo mismo. Mira, no tenéis más que coger aquí, por ejemplo, el 1, 1. El 1, 1 lo pongo aquí, ¿vale?, y me queda 2.8 más 1, 3.8 menos 8.9 menor que 0. Vale, pues es iris setosa. Cojo un punto en el otro lado y me va a dar mayor que 0. Vale. Bueno, pues el conjunto de prueba, y aquí insistimos otra vez en el ejemplo, es un conjunto de instancias o patrones no etiquetados, etiquetados no utilizados durante el entrenamiento. Es decir, es un conjunto de pétalos que sé que son iris setosa o iris versicolor, pero que no he utilizado para diseñar esta recta. ¿Vale? Eso es lo que se llama conjunto de test. Es decir, no podemos decirle a un cliente que este sistema te va a clasificar bien los pétalos de rosa y va a cometer un error del 0,01%. Bien. Si le decimos eso, tenemos que estar seguros que va a cometer un error del 0,01%. Y si yo saqué ese dato simplemente mirando un conjunto de pétalos que he utilizado para diseñar esto, probablemente me haya equivocado. ¿Vale? Vale, pues con esto surge un nuevo concepto que no introdujimos en la primera transparencia, porque era pronto, que es el concepto de generalización. Vale. El concepto de generalización, lo que me está diciendo, como su palabra indica, es cuánto de generalizable es el resultado que estoy dando sobre el error. Vale. Si yo le digo a alguien que el sistema que le he diseñado tiene un error del 0,01%, eso es generalizable. Es decir, cuando el tío se vaya a su aplicación, a su planta, lo que sea, y ponga el sistema a funcionar y cuente los errores, porque lo va a mirar antes de pagarte, si no le da el 0,01%, a lo mejor te dice, oye, yo no te pago, me dijiste un 0,01%. Ah, yo es que cogí todos los pétalos que tenía, tal, le he mirado, he construido un sistema y era lo que me daba. Sí, vale, pues toma esta caja llena de pétalos y dime cuánto te da ahora. Vale, a lo mejor te da el 3%. Vale. Entonces, la generalización es la capacidad para clasificar correctamente patrones no utilizados durante el entrenamiento. Y eso es un punto importantísimo cuando estamos haciendo cualquier clasificador. ¿Vale? Y la forma de asegurar que la generalización está fuera del alcance de la clase, pero hay muchísimas formas y ninguna es perfecta. Bueno, pues para hacer las decisiones, para construir esas funciones de decisión, tenemos varios métodos, y con esto ya lo dejamos. En la clase siguiente los contamos. Desde lo más sencillos y muy utilizados en reconocimiento de patrones de imagen, que es el pattern matching, ¿vale?, que viene a ser un clasificador de mínima distancia, o adaptación por correlación. ¿Vale? Volviendo simplemente atrás. Sí. Si yo cogiese y representase todas las iris setosa como una sola, calculando la media, me quedaría más o menos por aquí. Y si cogiese todas las iris versicolor y calculase su media, que me quedaría más o menos por aquí, bueno, de hecho está ahí, ¿no? Es ese punto. Vale.
Pues entonces sería muy sencillo, a partir de las medias, coger la distancia entre las medias, este vector, coger la distancia media y hacer una perpendicular. ¿Vale? Facilísimo. Eso es un clasificador de mínima distancia. Vale, en la próxima clase veremos las matemáticas en detalle. Luego tenemos la clasificación por correlación, que es coger un patrón de imagen, pasarlo por toda la imagen y hacer correlación, y ver dónde da la correlación máxima. Vale, vamos a ver también en la próxima clase que eso es prácticamente lo mismo que hacer mínima distancia. Vale. Y luego vamos a ver, pues, recordar un poquito de teoría estadística y vamos a ver clasificadores estadísticos óptimos. Y si nos da tiempo, vemos un poquito de redes neuronales y con eso ya lo dejamos. ¿Vale? Bueno, esto lo cuento ya para la próxima.